conocer la resistencia de un suelo compactado bajo cierto contenido de humedad. La prueba consiste en elaborar distintos especímenes a diferente energía de compactación mediante la caída libre de un pisón, y los especímenes se someten a un proceso de saturación por inmersión en agua, lo cual también permitirá conocer la expansión que experimenta el suelo compactado bajo esas condiciones de saturación o inmersión. Una vez que el espécimen ha sido compactado y saturado, se somete a la carga en una prensa por medio de un pistón de diámetro de 5 centímetros. El pistón va generando presión en la superficie del suelo compactado y se registran simultáneamente cargas y penetración del pistón. Una vez que se tiene ese registro de penetración y carga soportada por el suelo compactado, el valor de CBR se obtiene al dividir la carga que haya soportado nuestro material entre una carga estándar establecida por el propio método. De esa forma, el valor de CBR se expresa en términos de porcentaje y también la expansión que experimentó el material en inmersión. Para el ensayo ocuparemos entonces el molde para compactar el suelo, el cual está provisto de un collarín o extensión. Se empleará una placa para medir expansión. Una vez que el suelo haya sido compactado, esta placa será ubicada en la parte superior y mediante el extensómetro que irá colocado en el vástago de esta placa, se podrá conocer la variación de altura del espécimen por absorción de agua. También se deberán utilizar una placa anular y una placa ranurada, lo cual simulará la presencia de otras capas encima de nuestro suelo compactado. Para dejar el espacio suficiente para alojar estas placas y la base para expansión, se emplea un disco espaciador de 6 centímetros de altura. También se verificará que realmente se haya elaborado cada uno de los especímenes bajo el contenido de humedad óptimo. Entonces eso se verificará mediante la extracción de muestras y su secado en horno para el cálculo del contenido de humedad real del material que se haya compactado. Se empleará una probeta para medir la cantidad de agua que necesitamos agregar a nuestra muestra de suelo. La muestra de suelo es de aproximadamente 21 kilogramos para elaborar 3 especímenes de prueba. Cada espécimen se elabora con una energía de compactación distinta. La variación en la energía de compactación se obtiene al utilizar un distinto número de golpes del pisón por capa. En esta ocasión elaboraremos un espécimen con 10 golpes por capa, un segundo espécimen con 25 golpes por capa y un tercero con 56 golpes por capa, lo cual nos deberá producir un resultado de masa volumétrica seca cercana o igual a la máxima obtenida en la prueba Proctor modificada. Para preparar los especímenes mediante compactación, nuestro suelo se deberá cribar a través de la malla 3/4 de pulgada para eliminar las partículas gruesas o mayores de 3/4, ya que esta prueba no permite la presencia de este material grueso. Cuando se elabora el espécimen mediante la compactación y se ha completado el número de capas que llenan el molde por debajo del nivel del collarín o extensión, se deberá enrasar el exceso que se haya obtenido mediante una regla metálica y las operaciones de mezclado o de homogeneización
homogenización de nuestro suelo con agua las llevaremos a cabo en una charola y con herramientas para el mezclado. Por último, mencionaremos que para evitar que el suelo se adhiera a nuestro disco espaciador, se utilizará papel filtro y las masas, tanto de las cápsulas como del molde vacío, se registrarán o se obtendrán mediante el uso de balanzas de distinta capacidad, dado que en este caso las masas del molde ya relleno son masas por encima de los 10 kilogramos, y para pesar cantidades pequeñas de material como el que usaremos para determinar contenidos de humedad, emplearemos una balanza de menor capacidad. Procederemos primeramente a cribar nuestra muestra de suelo para eliminar las partículas gruesas y elaborar los especímenes en distintos moldes. Realizaremos 3 especímenes bajo diferentes energías de compactación. Una vez que se tiene la muestra de suelo cribada a través de la malla número 3/4 de pulgada, procederemos a determinar la masa total de la muestra, lo que nos permitirá calcular la cantidad de agua que debe ser agregada para obtener el porcentaje de humedad óptimo. Por lo tanto, esta muestra debe estar completamente seca. En esta prueba estamos empleando una muestra de 22.350 kilogramos. El contenido óptimo de humedad determinado previamente para este material resultó de 5.8%, entonces procederemos a calcular la cantidad respectiva de agua. En este caso, la cantidad de agua a emplear será de 1 litro con 296 mililitros, lo cual será medido mediante las probetas. Una vez que tenemos el agua necesaria en las probetas, procederemos a agregarla al suelo seco y mezclar para homogenizar. Hemos agregado la totalidad del agua y homogeneizado el material. Procederemos a obtener las masas de los moldes a utilizar
y las cápsulas para contenido de humedad. Debemos registrar las medidas interiores de cada uno de los moldes, diámetro interior y altura, para poder calcular el volumen que ocupa el suelo ya compactado. Esto únicamente del molde sin la extensión o collar. Una vez que hemos registrado las masas de los moldes vacíos sin su extensión, así como sus medidas interiores, diámetro y altura, hasta la parte que contempla únicamente el molde sin collarín, y también que hemos registrado la altura del disco espaciador, ya que el suelo únicamente se alojará en la parte superior, procederemos a elaborar los especímenes mediante capas compactadas cada una con distinto número de golpes en los diferentes moldes. Colocaremos el disco espaciador para dejar un espacio que aloje posteriormente a las placas de carga y la base de expansión. Encima colocaremos papel filtro para evitar que el suelo se adhiera al disco. Colocaremos después la extensión que nos permitirá realizar el llenado del molde. En esta prueba el llenado se hará en 5 capas aproximadamente iguales, y una vez que hayamos compactado cada una de las capas con la cantidad de golpes respectiva, retiraremos el collar y haremos el enrace. El primer molde se elaborará con 56 golpes por capa. Antes de compactar, haremos un ligero acomodo de la superficie para que el material esté uniformemente distribuido.
Una vez que hemos terminado de compactar la capa, haremos una escarificación en la superficie para acoplar perfectamente la capa siguiente. Una vez que se concluye la compactación del molde en 5 capas y con los golpes respectivos, retiramos la extensión y realizamos el enrase de la superficie. Al terminar la compactación, el excedente no debe superar 1,5 centímetros. De la misma porción que retiraremos, tomaremos la muestra para contenido de humedad. Todos los huecos que se generen en la superficie deberemos llenarlos con el mismo material que tenemos disponible en la charola. Una vez enrasado el espécimen, retiraremos el molde de la placa para separar el disco espaciador. Colocaremos un disco de papel filtro en la parte inferior y el molde se coloca invertido. Este es el espacio que dejó disponible el disco espaciador y es donde se alojarán las placas de carga y la placa para medir expansión del material. Procedemos ahora a registrar la masa del molde con suelo.
registramos la masa de la cápsula con la muestra tomada del enrase. Una vez que se han elaborado los tres especímenes con diferente energía de compactación, procederemos a colocar la placa para medir expansión del material, así como las placas de carga. Sobre este vástago apoyaremos el extensómetro para medir la expansión del material saturado por inmersión en agua. Una vez colocadas las placas de carga, el espécimen se lleva a un tanque para inmersión total en agua y una vez sumergido se colocará el trípode de manera que se apoye el extensómetro sobre el vástago de la placa de expansión. Tomaremos la lectura inicial del extensómetro y después del procedimiento de saturación se comparará la lectura final para medir expansión del suelo compactado. Han permanecido en inmersión durante un lapso de 96 horas, que es el periodo establecido por este método. Procedemos a retirar el papel filtro de los moldes y pesaremos molde con suelo saturado. Cada espécimen tiene una energía de compactación distinta y puede observarse que la textura es distinta en cada espécimen. En el espécimen con mayor energía de compactación se tiene una superficie más lisa, mientras que en el espécimen con menor energía de compactación se tiene una superficie más porosa. Dependiendo del tipo de suelo empleado en la prueba, el periodo de saturación puede durar menos tiempo o más. Menos tiempo cuando el material se sature rápidamente, como es típico de los suelos arenosos, mientras lo contrario sucede en suelos arcillosos, donde se requeriría probablemente un tiempo mayor a 4 días para saturar de agua la totalidad del suelo. La saturación se suspende en el momento en que se deje de registrar una variación en el extensómetro medidor de expansión. Si en un lapso de 24 horas ya no hay movimiento o registro de expansión, entonces se suspende la saturación.
El tiempo de reposo que hay que esperar después de que el espécimen se retira del tanque de saturación hasta que se procede al registro de su masa es de 15 minutos. Una vez determinada la masa del molde con suelo compactado, procederemos a realizar la prueba de carga para el posterior cálculo del CBR. Para ello, colocaremos una de las placas de carga sobre la superficie libre del material compactado, la placa anular, y llevaremos el molde a la prensa. Antes de aplicar la otra placa de carga, la placa ranurada, se debe aplicar una carga de inicio al espécimen igual a 4,5 kilogramos aproximadamente. Una vez que ha hecho contacto el vástago con la superficie del suelo compactado, se coloca la siguiente placa de carga. Para eso es que sirve que esta placa sea ranurada. Se deberán emplear las placas ranuradas suficientes para reproducir las condiciones reales a que estará sujeto el suelo compactado en campo. Colocaremos en cero la manecilla del extensómetro que nos permitirá conocer las penetraciones del vástago en el suelo. Para la aplicación de carga se debe cumplir que el vástago penetre en el suelo compactado a una velocidad de 1.27 milímetros por minuto, lo que equivale a 0.05 pulgadas por minuto. Cuando la lectura de carga se mantiene constante después de varias aplicaciones, se suspende la prueba, o cuando se han alcanzado penetraciones mayores a los 400 milésimos de pulgada. Se puede observar la penetración que se logró del vástago en la superficie del suelo. Una vez que se ha hecho la prueba de carga, procederemos a tomar una muestra del suelo para determinar el contenido de humedad en condición saturada. El procedimiento se debe repetir para los especímenes restantes. Una vez transcurridas las 24 horas de secado en horno de las muestras tomadas después de la prueba de carga, se determina el contenido de humedad en estado saturado de los especímenes de prueba. Se debe verificar también que el contenido de humedad de compactación, es decir, el que tenían originalmente los especímenes recién compactados,
se encuentre dentro de una tolerancia de más o menos 0.25% respecto al contenido de humedad óptimo. Si este requisito se cumple, la prueba se considera válida, en caso contrario, deberá repetirse. La expansión se reporta como el incremento en altura, en porcentaje, que experimentaron los especímenes después del proceso de saturación. Ese porcentaje deberá estar referido a la altura original del espécimen recién compactado. Para calcular el CBR de este ensayo para el suelo analizado, se elabora una gráfica con valores de penetración en el eje horizontal y valores de carga soportada en el eje vertical. En esa gráfica se determinarán las cargas correspondientes a dos penetraciones, penetración de 2.5 y penetración de 5 milímetros. Ese par de cargas son divididas cada una entre una carga estándar definida por el propio método. De esa división se expresa el resultado en porcentaje, de manera que se tienen dos valores de CBR, un CBR para penetración de 2.5 milímetros y un CBR para penetración de 5 milímetros. De ese par de valores se elige el menor y se reporta como el CBR para cada uno de los especímenes compactados. Ese CBR corresponde a un grado de compactación distinto. Con esa relación de CBR para distintos grados de compactación o distintas masas volumétricas secas del material, se elabora una gráfica que nos permitirá conocer la variación del valor soporte de California a medida que cambia el grado de compactación.